Ahora vamos a tratar el caso particular de suelos afectados por sales y o sodio intercambiable que altera marcadamente el funcionamiento del suelo y las relaciones suelo-planta. Para ordenar la presentación nos vamos a manejar con cuatro grandes partes. En primer término vamos a ver la génesis de los suelos con problemas de sales y o sodio, cómo podemos llegar a hacer el diagnóstico de esos problemas, cómo se los clasifica para luego encarar su manejo o eventualmente su recuperación y, dado el problema, qué efectos tienen las sales y el sodio sobre las plantas y sobre el suelo propiamente dicho. En primera instancia vamos a definir qué entendemos por suelos salinos y osódicos. Son aquellos suelos con un alto contenido de sales solubles y o sodio intercambiable en alguna parte del perfil que poseen un efecto negativo sobre el crecimiento de las plantas. Es un problema que se manifiesta en todo el mundo, como se ven estas cifras que están acá. Estamos hablando de que 360 millones de hectáreas mundiales están afectadas por sales y o sodio. Solo en Argentina son 15 millones de hectáreas que son lo suficientemente marginales por esta causa como para que no puedan ser cultivables. Y en Córdoba hay 1,3 millones de hectáreas, prácticamente el 10% del área nacional afectada por suelos salinos y oso. Si pensamos cuáles son los iones que dominan en la solución de suelo, vamos a ver que tenemos una variedad de cationes, donde dominan los cationes más comunes del complejo de intercambio, como calcio, magnesio, sodio, protón, potasio, amonio, etc. Y los aniones, como cloruro, sulfato, carbonato, bicarbonato, oxidrilo y varios otros más, aunque en menor proporción. A su vez, dentro de las posibles combinaciones que tienen lugar entre estos cationes y aniones, vemos que hay una zona, que es la que está marcada con gris más oscuro, en las cuales se encuentran las sales poco solubles y las que no tendrían efectos sobre la salinidad de los suelos afectando a las plantas. En cambio, la otra zona que ustedes ven normalmente son sales de sodio o sulfatos o cloruros, son sales solubles. Y esas sales solubles son precisamente las peligrosas para las propiedades del suelo y para el comportamiento de las plantas. Ahora, con relación a la génesis de cómo pueden darse estos suelos con estos problemas, puede ser geológica porque ya los materiales originarios o los sedimentos sobre los cuales se desarrollan son ricos en sales solubles por distintas razones. Una de ellas es porque se han formado sobre ingresiones marinas, como es la zona de las salinas grandes o próximas a ellas. Otra es climática, porque hay un balance hídrico sumamente negativo. La evaporación excede largamente la infiltración del agua en el suelo y eso hace que las sales se acumulen en la superficie o cerca de la superficie del suelo. Otro origen común es en la de las napas freáticas que se encuentran lo suficientemente cerca de la superficie de tal manera de transformar el suelo salino en un suelo salino activo. De manera tal que la napa asciende y desciende salinizando horizontes que pueden ser explorados por las raíces. Otro caso es un caso normal en algunas áreas en las cuales el drenaje está reducido fuertemente por capas densas o por capas de tosca que impiden que las sales migren en profundidad, por lo tanto se acumulan generando suelos salinos. Luego hay cuestiones, otra cuestión natural es áreas costeras o cercanas a la costa en donde las finas gotas o spray marino que desprende el agua del mar hacia el continente saliniza las áreas próximas. Y por último, una causa antrópica que pueden generarse suelos con problemas de sales o sodio por el uso de aguas de riego de mala calidad. En el caso de buscar una hipotética asociación con el relieve,
vemos que respecto a la posición de una napa freática, pueden darse una serie de situaciones. Suelos normales, en los cuales el flujo principal de agua es descendente con el consiguiente lavado de sales. Suelos sódicos, donde hay un flujo en balance, de manera tal que tanto asciende como desciende, y los coloides se enriquecen en sodio intercambiable, generándose suelos sódicos, es decir, con PSI lo suficientemente elevado. Pueden darse suelos salinos o salinosódicos, cuando el flujo principal es ascendente desde la napa freática, lo cual genera acumulación de sales cercanas a la superficie. Luego se dan situaciones de humedad constante a lo largo del año que generan los denominados suelos negros, suelos en los cuales se acumula materia orgánica, pero esta no se degrada, dando ese color oscuro al suelo, porque son coloides que no han evolucionado completamente ni tampoco se llegan a degradar por la ausencia de oxígeno. Y por último, sí, son suelos que están casi sumergidos o prácticamente sumergidos gran parte del año. Se generan suelos orgánicos como las turberas, en las cuales vegetación actual o antigua queda sin descomponerse porque está sumergida y a salvo de los procesos de oxidación normales que tienen lugar para los compuestos orgánicos. En este caso estamos ilustrando lo que comentábamos en relación a la posición respecto al relieve, y vemos que cuando los suelos están cerca de la napa freática aparecen, por ejemplo, nódulos oxidados de hierro, porque este se ha acumulado en ciertas regiones de momento que ha sufrido procesos redox. Pueden aparecer los suelos negros con la napa freática cercana a la superficie, que impide una correcta descomposición de la materia orgánica. Y visto en la parte inferior su paisaje, se observa que son suelos que gran parte del año están anegados y el agua termina aflorando en la superficie porque no drena adecuadamente. Un caso particular de los suelos salinos es el de los suelos salinos activos, cuyos parámetros que los determinan están muy bien explicados en el manual de dafología, pero que aquí, para sintetizar, solo diremos que está sujeto a las variaciones anuales del movimiento de agua, del flujo de agua, de manera tal que en la época seca se produce un ascenso de sales por el agua que está evaporando, llegan a la superficie y pueden formar inclusive costras salinas. En la época húmeda se produce un descenso de sales con un lavado parcial de sales hacia la napa freática, pero esto nuevamente se vuelve a restablecer, ni bien se produzca un ascenso de sales nuevamente hacia la superficie, dando un perfil como el que está ilustrado, en el cual prácticamente todo el horizonte, todos los horizontes del perfil están afectados por las sales, lo cual se indica por la diferenciación subordinada Z, que está indicando la presencia de sales solubles en cada uno de los horizontes de ese perfil ilustrado. Estas fotografías muestran, en el caso de suelos salinos activos, que en inviernos muy secos arrastran las sales hacia la superficie por evaporación y se acumulan formando costras salinas o depósitos salinos en superficie, y solo se observa la presentación de algunas plantas particularmente halófitas, como es el caso de la fotografía de la derecha de esta diapositiva. Otros casos en la provincia de Córdoba se dan, por ejemplo, en proximidades de Villa del Rosario o zona del Arañado, en la cual los suelos salinos activos se encuentran en las vías de drenaje, que es justamente donde ocurre el agua y son zonas más deprimidas, en donde en época de sequía las sales ascienden a la superficie y son evidentemente notables a través de las precipitaciones que ocurren, generando esas manchas blancas que se detectan desde las fotografías aéreas.